Muy buenos días, chicos. Bueno, vamos a hablar sobre un nuevo tema llamado los virus. Vamos a, ¿cómo se dice?, a desmenuzar todos los aspectos más importantes con respecto a estos agentes patógenos, ¿no? Porque todos los virus son patógenos. ¿Qué quiere decir con eso? Que causan enfermedades, ¿sí? Ahora, dependiendo también porque hay virus que encontramos en los animales, pero que no infectan al hombre, o sea, que no generan síntomas en el hombre. Como también hay virus que afectan al hombre, pero que en los animales no los afectan. Entonces, va a depender mucho eh, sobre el huésped sobre el cual ataca, ¿no? O sobre el cual va a generar su patogenicidad. Entonces, con respecto a los virus, si son seres vivos o no, es controversial hasta ahora, pero hay autores que hablan de que no se les considera seres vivos. ¿Por qué? Porque no cumple una función principal, que es la reproducción. Como les mencionaba en videos anteriores, les decía que que todos los seres vivos, perdón, tienen 7 características que son propias, inherentes a ellos. Pero los virus solo cumplirán 4, pero no cumplen las demás. Por lo tanto, no se le considera seres vivos. Entonces, para aquellos autores que hablan de que los seres vivos no, perdón, que los virus no son seres vivos, se fundamentan pues en algo que es muy cierto, es sobre la reproducción, ¿no? Entonces, los virus no se reproducen por sí solos. Los virus necesitan de un huésped para poder multiplicarse, ¿no? Entonces, hay virus, por ejemplo, que afectan bacterias también, hay virus que afectan células eh, del cuerpo, ¿no? Hay células que afectan, por ejemplo, hay virus que afectan glóbulos blancos, hay virus que afectan, por ejemplo, células de tantos tipos que tenemos en el cuerpo, hay un montón, ¿no? Células que afectan, por ejemplo, virus que infectan células neuronas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el herpes zóster, ¿no? Etcétera. O sea, podríamos hablar así, hacer una clasificación amplia, pero vamos a ir conociéndolo poco a poco, ¿sí? A ver, esto de acá demuestra la teoría celular. La teoría celular, esta parte sí es para justamente dejar en claro que por qué a los virus no se les consideran seres vivos. Según la teoría celular de Schleiden y Schwann, ellos manifiestan, dice que la célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. ¿Ok? Ellos dicen en su teoría celular que las células provienen de otras células progenitoras, ¿sí? Y que tienen la función de reproducción bien establecida. Entonces, si tú analizas la teoría celular, los virus no encajan, ¿me entiendes? Entonces, por eso que a los virus no los encuentras en los 5 reinos, en ninguno de los 5 reinos, porque no encajan. Y todo lo que nos conocemos ahora en biología, ustedes por el curso de biología, saben de que esta teoría celular es la que se usa actualmente. Esta teoría celular, pues, fue ya desarrollada muchos años atrás, ya más podríamos hablar más de 60 años esta teoría celular, pero es la que se está usando actualmente. Entonces, hasta que no aparezca una demostración, una explicación o ¿no? Una comparación de que realmente los virus deberían estar dentro de estos 5 reinos, bueno, eso cambiaría todo el panorama, ¿no? Pero en la actualidad los virus no forman parte de ninguno de los 5 reinos, porque no están dentro de esta teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann. ¿Ya? Listo. Ahora, entonces a los virus se les considera como acelular, o sea, como aquellas moléculas que no conforman pues una célula, ¿sí? No conforman una célula, porque no tiene la estructura de una célula, ¿sí? No tiene un núcleo,
Profesor, pero tiene material genético, sí, pero no tiene un núcleo establecido, no tiene una membrana, no cumple ciertas funciones. Entonces, por eso se le considera acelular, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, la teoría celular habla de estas tres cosas, ¿no? Tres agrupaciones, lo que es acelular, lo que es protocítica y lo que es metacítica. Lo que es protocítica se refiere a aquellas células que no tienen núcleo, como por ejemplo las bacterias, ¿no? Y lo demás, todas las células que sí tienen núcleo, tienen citoplasma, tienen organelas, se le pertenecen a este grupo metacítica. Y todo lo que no cumple estas dos condiciones es el grupo de lo acelular. Y en este grupo están los virus. Entonces, ¿qué son los virus? Los virus son estructuras biológicas simples e infecciosas que solo se pueden duplicar dentro de la célula de otro organismo. ¿Sí? Su tamaño varía entre 10 a 100 nanomicras. ¿Sí? No son organismos vivos, esto queda claro. ¿Ok? Son el resultado, dice, de una aparición secundaria de la evolución. Esa es la explicación que se le da a los virus. ¿Ok? Son acelulares, ¿sí? Y bueno, son estructuras biológicas simples e infecciosas. Tienen una estructura así. Ahora vamos a ver la estructura. Una partícula vírica morfológicamente completa e infecciosa que contiene ADN y ARN. Mira, esta es la estructura de un virus. ¿Ok? Ahí está. Entonces, un virus puede tener ADN y un virus puede tener ARN. Hay virus con ADN y virus. Por ejemplo, el virus de la sarampión tiene ARN. ¿Sí? Este virus del SARS-CoV-2 tiene ARN. ¿Sí? Entonces, va a ser dependiendo, incluso, eh, por eso se le llama, por ejemplo, los retrovirus. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Porque tienen ARN, ¿no? Hay clasificaciones de acuerdo también al material genético, ¿ya? Ahora, si tú puedes ver acá, mira, en su estructura, tienen como esta especie de, mira, externa, ¿sí? Esto se llamaba envoltura, ¿ya? Esta envoltura, y luego tiene una cápsula. Esta cápsula es lo que lo protege y lo hace eh, patogénico, ¿no? Ahora, en esta cápsula externa, ¿sí? Es donde encontramos los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Y lo hablamos nosotros cuando mencionamos a cuando hablamos del sistema inmunológico. Habíamos dicho que los antígenos son aquellas estructuras, moléculas presentes en los agentes patógenos capaces de activar tu sistema inmunológico. Entonces, cuando se acuerdan, cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, cuando ya había una infección previa y ya el cuerpo sabía cómo reconocer automáticamente y ya neutralizarlo, era esto, pues. Entra el virus y en su cápsula ya hay antígenos. Cuando apenas entra este virus, el cuerpo automáticamente identifica nuestros glóbulos, nuestros glóbulos blancos, nuestros anticuerpos, identifican automáticamente estas moléculas. Entonces ya saben cómo actuar inmediatamente, lo neutralizan. ¿Sí? Entonces, justamente en esta estructura de la cápsula es donde encontramos esos antígenos que activan nuestro sistema inmunológico. ¿Ya? Ahora, las envolturas pueden ser variadas, dice. La envoltura viral procede de la célula infectada constituida por doble capa lipídica. ¿A qué se refiere con esto? Miren, muchachos, ya sabemos que los virus no se reproducen por sí solos. Infectan células, ¿no? Dependiendo del hospedador, infectan células. Pero cuando se multiplican y o sea, se multiplican en ciertas cantidades, salen, o sea, es como que al momento de formarse vamos a decir, los virus hijos, salen con la membrana de la célula hospedera. ¿Por qué? Porque no solamente la infectan, ¿ah? La matan, destruyen a la célula, pero se quedan con su citoplasma, con esa membrana, perdón, no con su citoplasma, sino con su membrana. Entonces esa envoltura no es de ellas, es de dónde? De la célula infectada. Y es lo que constituye justamente la envoltura. ¿Sí? Acá está la envoltura, mira, señala esto.
¿ya? Vamos a encontrar, por ejemplo, virus con envoltura y también virus sin envoltura. Eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, dice virus con envoltura, un claro ejemplo, hay un virus que afecta, porque la bronquitis no solamente es bacteriana, la bronquitis también puede ser vírica. Y ese virus que afecta a los bronquios tiene envoltura. En cambio, hay virus sin envoltura, por ejemplo, el mosaico del tabaco. ¿Qué es? Es, es un virus que afecta a ciertas plantas, células vegetales. ¿Sí? Esta no tiene envoltura. ¿Sí? Según la cápside, ¿sí? Protege del sistema, dice, la cápside protege del sistema inmunitario del hueso como vehículo de transmisión. Como te dije, pues, esta cápsula es la que tiene los antígenos y esto los protege. Esto es lo que le da la virulencia. La virulencia se refiere a aquellas características que tiene un agente patógeno y que lo hace agresivo, y que lo hace resistente, por ejemplo, a ciertos fármacos, a ciertos medicamentos que no le hacen efecto, justamente porque tienen esta, como se dice, esta cápside que lo protege como un caparazón, ¿no? Igualmente, no solamente los virus, las bacterias también lo tienen. Tienen una pared celular gruesa que la hace resistente. ¿Por qué crees que hay bacterias que son multiresistentes? Porque así las sometas al calor, las sometas a medicaciones fuertes, no les hacen caso, no les hace efecto, perdón. Por lo tanto, no hay medicación y la bacteria o el virus sigue avanzando y sigue generando daño, ¿no? Entonces te das cuenta que tiene su material genético, que puede ser ADN y ARN, tiene una envoltura que por lo general, ¿no? En la mayoría tienen envoltura que por lo general provienen de la célula afectada y la cápside, que es lo que le da la virulencia, o sea, lo agresivo, lo resistente a la acción del sistema inmunológico o ya sea por medicación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ustedes saben de que los materiales, los instrumentales que utilizan, por ejemplo, los médicos para las operaciones, todos esos instrumentales tienen que ser sometidos a una esterilización. Y en la esterilización nunca se llega al 100%. Siempre va a haber bacterias y virus que van a estar, a pesar que los sometes a altas temperaturas, no mueren. O sea, no se desintegran. Perdón, voy a quitar esa palabra mueren. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de virus, no hablamos de morir, porque si hablamos de morir es porque hablamos de un ser vivo. No se desintegra, pero de bacterias sí, porque las bacterias sí son un ser vivo, ¿no? En caso de los virus, no se desintegran. Están ahí. Justamente ¿por qué? Por la cápside, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace, esa es la virulencia, ¿no? Lo que le hace resistente y lo hace patógeno, más patógeno, incluso más agresivo, ¿ya? Según la arquitectura de la cápside existen, por ejemplo, helicoidales, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a ver la forma, vamos a ver distintas formas de los virus, ¿sí? Helicoidales, como por ejemplo el de la gripe y del mosaico del trabajo. Otros, por ejemplo, poliédricas, ¿no? Vienen acá, tienen, ¿no? Una forma poliédrica, como por ejemplo el virus de la hepatitis, del polio, de la rubiola. O también puede ser esférica, una envoltura, una cápside esférica, ¿sí? Entonces, vemos que hay muchas formas de los virus, ¿no? Hay muchas formas. Según el material según el material que genético que contienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos los adenovirus y los ARN-virus, ¿no? También le dicen los retrovirus. Los adenovirus son los que tienen el ADN como material, ¿sí? Por ejemplo, los bacteriófagos, que son aquellos virus que afectan bacterias, ¿no? Es un claro ejemplo. Como también hay virus que solamente tienen ARN, como por ejemplo el virus de las paperas, ¿no? Como por ejemplo el COVID. El COVID tiene ARN. Y por lo general, chicos, los, los virus que tienen ARN solamente cumplen su función de reproducción y se desintegran por sí solos en el cuerpo. Y es lo que pasa con el COVID. Pero en cambio, hay, por ejemplo, virus que se van a quedar en el cuerpo toda tu vida, ¿no? Y va a haber una especie de simbiosis y va a estar ahí
en estado ahí de inactividad, ¿no? Va a estar ahí, pero ojo, eso va a depender mucho de tu sistema inmunológico. Si se activa es porque tu sistema inmunológico está deprimido o cogiste una enfermedad paralela y hace que bajen tu defensa, sí, se vuelve a rebrotar, vuelve a aparecer la sintomatología. Ahora, habíamos dicho que los virus son parásitos, o sea, para reproducirse necesitan un hospedero. Si el hospedero es por ejemplo, es un animal, se le llama virus zooparásito, ¿no? Acá estamos incluidos nosotros, porque nosotros estamos dentro del grupo del reino animalia, ¿no? Entonces, este virus nos infecta a nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el virus de la hepatitis, de la rabia, de la polio, ¿no? Todos estos virus son zooparásitos. Pero también hay virus que infectan a las plantas, como por ejemplo los fitoparásitos, como por ejemplo el virus del mosaico del tabaco. ¿Sí? Acá está la forma de esto. ¿Sí? Esa es la estructura. Como también hay virus que parasitan bacterias, y acá están los bacteriófagos. Y mira la estructura increíble, ¿no? Cuando se habla de virus, esta es la imagen que siempre se utiliza como ejemplo porque mira la estructura, parece, ¿no? No sé, un robot, ¿no? Parece, y este es este es un bacteriófago, o sea, son aquellos virus que infectan bacterias, utilizan las bacterias para reproducirse, para multiplicarse. ¿Sí? Siempre se utiliza como modelo al bacteriófago. Ciclos de vida. Existen dos ciclos de vida en los que los virus están implicados. El ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿Sí? Eh, el ciclo lítico es acá lo vamos a ver, es cuando el virus infecta una bacteria o una célula, ¿no? Es donde el virus va justamente a multiplicarse, va a utilizar, es el momento, o sea, se puede decir que es la etapa activa del virus, ¿no? Donde el virus va a usar a la célula, por ejemplo, el COVID utiliza en un inicio nuestra mucosa olfatoria, a nuestras células de nuestra mucosa olfatoria, las infecta y las va a utilizar. ¿Las va a utilizar para qué? Para manipular su metabolismo. Y es así que empieza a duplicarse el, el material genético ya sea, por ejemplo, del virus, ¿no? Empieza a duplicarse y empieza a formarse justamente el proceso. Pero ¿cómo se duplica? ¿Cómo es el proceso? El ARN o el ADN, ¿no? Del virus se acopla al ADN de la célula infectada. Entonces, cuando se duplica el ADN, se duplica no solamente el material genético de la célula infectada, sino también del virus. Entonces, yo ya tengo duplicado el material genético. Entonces, con eso yo ya puedo formar estructuras de los virus. Empiezo a ensamblar, empiezo a colocar las estructuras típicas de un virus. Como ya saben, tiene material genético, tiene una envoltura, tiene una caxia y al final ya sale por cantidad. ¿Entiendes? O sea, es como que utilizas todo los materiales que necesitas para formar virus. Y eso ocurre internamente. O sea, estamos hablando de la etapa infecciosa del virus. ¿Sí? ¿Y qué pasa al final? La célula hospedada muere. ¿Sí? Ha sido utilizada, ¿no? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, hemos visto en el caso del VIH que este virus, aparte de utilizar al glóbulo blanco, al final lo mata, destruye al glóbulo blanco. No se dimensionó que queda propenso con tus defensas. Peor, pues. O sea, estás atacando a un soldado que me ayuda a mí a protegerme de las infecciones, ¿no? Entonces, por eso es agresivo el VIH. Sí, fases del ciclo lítico, acá está, se ve bien claro. Sí, acá están las fases. Primero hay una etapa de absorción, el virus en la membrana se une, miren, acá está. Mira, se une, deja el material genético, se acopla, se hace la multiplicación. Mira, se empieza a ensamblar las estructuras del virus, voy formando, mira, varios virus y luego se destruye la célula y empiezan a salir los virus. Y así se multiplica. Y es lo que pasa, muchachos, con el COVID. Esto es. Pero este proceso se puede controlar. Esto, por ejemplo, este proceso, ¿quién lo controla?
Los retrovirales, por ejemplo, en los pacientes con VIH, impiden este proceso, que el virus se multiplique. Porque tú acá sabes que participan enzimas. En cambio, ¿te acuerdas cuando vimos la semana pasada que había en los retrovirales estos medicamentos que inhiben ciertas enzimas, que hacen que impiden este proceso? Si yo inactivo esa enzima, ya no se cumple este proceso. Por lo tanto, el virus no se multiplica, no se hace agresivo, lo tengo ahí controlado. Por esas personas pueden llevar una vida normal, entre comillas, pero controlando el virus. ¿Me entiendes? Ese es el inconveniente. Entonces, la medicación que se da para los pacientes con COVID es lo mismo. Tratan de hacer esto, de controlar esto, la multiplicación, que se siga multiplicando, porque si se multiplica, vas afectando más, vas invadiendo más estructuras, llegas a los pulmones, afectas el intercambio gaseoso, los pulmones no funcionan y esta persona empieza a morir. ¿Sí? Esto es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, miren, la multiplicación vegetativa, el virus toma posesión de la actividad celular y hay una autoduplicación del genoma viral de 100 a 200 copias de material genético. ¿Sí? Maduración, asociación de moléculas y caxómeros, ¿no? Todo el armamento, toda la estructura que contienen los virus se van formando y mira cómo se liberan al final. Lisis, o sea, rompimiento o destrucción de las células ¿no? que ha sido afectada. Los virus hijos salen de la membrana celular, ¿no? Virus con envoltura arrastran la pared. O sea, por eso que va a depender. Va a haber virus con envoltura que utilizan esta membrana o también va a haber virus sin envoltura, ¿no? El ciclo lisogénico se podría decir que es la etapa no infecciosa del virus. Está ahí, latente. ¿Ok? Está ahí. Un virus atemperado, atenuado. ¿Sí? No hay maduración, no hay lisis, pero sí, así está. Mira, esto se representa. El material genético solamente ingresa, se acopla al ADN de la bacteria, pero no hay una multiplicación. No sigue el proceso de formar más virus. No hay, está latente. ¿Me entiendes? Entonces, el virus pasa por estos dos procesos, ¿sí? Un ciclo lítico y un ciclo lisogénico. Un ciclo lítico donde es la etapa infecciosa en sí, donde la bacteria, perdón, donde el virus va a utilizar la bacteria para lograr esto, que es la multiplicación, ¿sí? Por miles. Y la etapa lisogénica es aquella etapa que por lo general se va a presentar en los virus que van a estar permanente en el cuerpo, ¿no? Y van a presentar este ciclo llamado lisogénico. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque hay virus, esto va a ser variable, porque hay virus que tienen un cierto tiempo en el cuerpo y hay virus que van a estar toda la vida. Entonces, los virus que tienen un cierto tiempo nada más en el cuerpo, tienen este ciclo nada más, el ciclo lítico. En cambio, los virus que van a estar perenne en tu cuerpo por toda la vida, pasan por estos dos ciclos. Una etapa infecciosa y otra etapa no infecciosa, que es el periodo lisogénico. Y que se vuelve a activar cuando las defensas bajan. ¿Ok, chicos? Entonces, miren acá. Esto de acá resume todo lo que les he explicado. Miren, en el ciclo lítico, ¿sí? Se infecta, empieza a multiplicarse, se liberan los virus. Miren, ¿ves? Y en el ciclo lisogénico, solamente el material, la célula, el virus afecta a la célula, deja su material genético, se acopla, ¿no? Se acopla al material genético de la célula federa, pero ahí se queda inactiva. No empieza a producirse todo el ensamblaje del, de las estructuras de los virus para formar esto. No, se queda inactivo. ¿Cuándo va a volver a pasar al ciclo lítico? Cuando bajen las defensas. ¿Sí? Y así vive el virus en tu cuerpo. Ya, muchachos, espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente oportunidad.